Pablo nos dice, hermanos, que examinémonos a ver si aún estamos en la fe. Hay gente que sigue pensando, ¿sí? Y se sigue jactando de ser creyente cuando en realidad ya sus frutos son muy diferentes. Jesucristo nos dice constantemente, no es, ¿sí?, por lo que las personas sean o se digan ser, son los frutos. Tus frutos son los que te van a delatar. Tus frutos son los que vamos a conocer quién en realidad somos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eso lo va a hablar nuestro testimonio. Y aquí es donde Jesucristo estaba entrando, ¿sí?, en un debate con personas que realmente conocían la ley, pero que la conocían de una manera literal. La podían leer, la podían ver, la podían estudiar, le sacaban el contexto, todas esas cosas, pero en lo espiritual y el verdadero consejo, lo que había en el corazón de Dios cuando estaba dictando esas palabras a Moisés y a los profetas, en realidad no estaba siendo cabida en el corazón de ellos. Y querían matar a Jesús porque lo consideraban un blasfemo, cuando en realidad les estaba hablando una verdad. Fíjese lo que dice más adelante. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ya no les estaba hablando de Abraham. Si sigue entonces en el mismo verso 41 dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo soy de Dios, y de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él les estaba diciendo, Dios es amor, entonces si tú eres hijo de Dios, tú tienes que amar. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que dar frutos de ser hijo de Dios. Y el fruto del Espíritu lo podemos encontrar en la carta de Pablo a los Gálatas. Ahí está el fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todas esas virtudes que vienen por ser un hijo de Dios. Pero si tú no estás dando testimonio, hazte un favor a ti mismo y haznos un favor al resto de los cristianos. No digas que eres cristiano. Porque por eso es de que se ha devaluado tanto la palabra cristianismo. Por gente que se sigue haciendo llamar cristiana cuando sus frutos dicen otra cosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tenerle ese respeto a Dios y respetarnos a nosotros mismos y respetar a nuestros semejantes. Fíjese lo que dice más adelante. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les estaba diciendo, ya les hablé varias veces y no entienden. Yo estoy hablando de una forma espiritual y ustedes siguen contestándome con formas carnales. Estamos hablando de la misma palabra. Yo les estoy hablando de la ley y los profetas, ustedes me están respondiendo con la ley y los profetas, pero ustedes me están respondiendo con algo que leyeron y yo les estoy respondiendo con algo que yo fui el autor. Usted es el lector, yo soy el autor, usted no me va a decir cómo interpretar esto porque yo lo dicté. Es lo que les estaba diciendo Jesucristo. No entienden mi lenguaje, les estaba diciendo, no están entendiendo lo que está escrito en la palabra. No lo están entendiendo. Yo soy el autor, yo le hablé a los profetas, yo le hablé a los antepasados, yo soy el que sabe lo que significa esto. Y ustedes que solamente lo han leído, que ni lo entienden, pretenden venir a darme a mí una lección. Eso es arrogancia. Y muchas veces nosotros estamos así. Pensamos que como cristianos ya sabemos todo, especialmente los que tenemos más tiempo. Pensamos que ya sabemos todos, que los cristianos nuevos no tienen nada que enseñarnos a nosotros. Pero déjame decirte algo, lo primero que te tienen que enseñar es mansedumbre. Porque nosotros a veces somos muy déspotas, como creyentes que ya estamos en grados de eminencia, somos muy déspotas. Y no hemos aprendido a ser humildes, a ser mansos y a enseñar a los que están bajo nuestro mando de una manera humilde. Compartirles la palabra de Dios para que ellos puedan entender y discernir también la palabra de Dios, entenderla desde un aspecto espiritual. Uno nunca va a ser demasiado maduro, hermano, como para pecar. Usted jamás va a ser un cristiano demasiado maduro como para que usted se tome las libertades de pecar. Pecado es pecado y no tiene otro nombre. Y usted lo puede maquillar como usted quiera, pero el pecado es pecado y Dios va a traer a juicio todas esas cosas. Por eso que nosotros tenemos que poner atención en nuestra manera de vivir.
No podemos autojustificarnos ni esperar que los demás nos justifiquen. Nosotros tenemos una obligación con Dios de tener un testimonio limpio, un testimonio puro y poder entender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo en esta revelación que solamente el Espíritu de Dios puede traer a nuestra vida. La ley, hermano, esa es estricta al texto. Muchas veces queremos nosotros hallarle un significado a los 10 mandamientos. Si la Biblia dice ahí no matarás, es no matarás. No tienes que andar buscándole a ver qué significado místico tiene. No. Es no matarás. Quiere decir que no vas a levantarte para quitarle o privarle a tu hermano de su vida. Así de estricto es. Si te dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, te está diciendo no vas a ir a otras religiones a buscar otras deidades. Solamente existo yo y solamente soy yo. No hay mucho que buscarle. Pero hay cosas aquí que nos está diciendo Jesucristo desde un punto de vista espiritual, en el carácter espiritual. Está diciéndoles, esta palabra se escribió para que el hombre fuera libre, no para que fuera esclavo. La ley no era para que la ley tuviera enseñorearse de ti, sino que la ley fuera una bendición para ti. La ley se hizo para mantenerte apartado del pecado y apartado de la gente pecadora. Pero no para que tú usaras la ley para apartar a la gente y aventarla lejos y marginarla y no quererla. Se han hecho muchos errores con la palabra de Dios. Los que más critican y se critican entre sí son los hijos de Dios, cuando no debe de ser así. Nosotros como hermanos en Cristo debemos de procurarnos entre nosotros mismos, tratar de ayudarnos, de aliviarnos, de orar unos por otros, de suplir unos para los otros. Y no de estar nosotros criticándonos todo el tiempo. Que aquel hermano, su iglesia está creciendo, gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuál es el enojo que la tuya no crezca? Ponte a trabajar para que crezca. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura. Dice todavía más adelante, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios vengo. Dios es amor. Así que si tú dices ser hijo de Dios, en esto conoces a los que son hijos de Dios, que se aman unos a otros, porque si no, entonces tú mientes y eres un fraude, y yo también. Tú nunca vas a poder decir soy hijo de Dios y odiar a tu hermano, o criticar a tu hermano. Déjaselo a Dios. Fíjese lo que dice más adelante. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, te estoy diciendo lo que está escrito. Te estoy diciendo palabras escritas y todavía me refutas y me dices que no. A mí me ha pasado, hermano. Yo muchas veces estoy dando un consejo y estoy repitiendo palabras estrictamente de la Biblia. Y toda la gente me dice, no, yo no creo eso. Oye, pues te estoy hablando Biblia, entonces ¿para qué me traes a mí a que te dé un consejo? Si ya ni siquiera estoy usando mis palabras, te estoy hablando estrictamente Biblia, estoy hablándote un salmo completo. Y me estás diciendo que no. Entonces, muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios, hermano, porque se nos es grave y se nos es pesada. Yo te voy a decir cuándo se te va a hacer pesada la palabra de Dios. Cuando estás pecando. Cuando tú estás pecando, tú no vas a querer oír la palabra de Dios. Cuando tú estás pecando y disfrutas lo que estás haciendo, te va a caer bien mal que alguien te esté hablando de Dios. Necesitas cambiar tu vida. Hoy más que nunca, hermano que me ves ahí, hermano que me escuchas, hoy más que nunca necesitas cambiar tu vida. Porque el Señor viene y dice la Biblia que va a venir así repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con todos esos años que invertiste en el cristianismo? Necesitas buscar de Dios. Fíjese más adelante lo que dice. Y aquí es a donde llega el meollo de lo que Jesucristo les quería dar a entender. Dice el siguiente, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque vosotros no sois de Dios. No sois de Dios. Y eso es lo que está diciendo. No sois de Dios. No sois de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar. Piénselo, hermano. Piense en lo que Dios le está hablando en esta tarde. Yo he estado orando mucho y yo le he dicho al Señor, pon palabras en mí. Háblame la palabra que quieres que hable a las personas, a la iglesia. Y el Señor me dice, el tiempo viene en el que los hijos de Dios van a ser hijos de Dios. Y los que no van a ser hijos de Dios, no van a ser hijos de Dios. Entonces, estamos entrando en un momento en el que o usted va a aceptar a Dios y lo va a buscar y lo va a anhelar y lo va a tener en su corazón y va a practicar la palabra de Dios, la cual lo va a hacer libre, o usted se va a alejar completamente de Dios. Usted ya no va a querer nada con el Señor y usted se va a llevar con la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Cada uno de nosotros tenemos una decisión que hacer. Jesucristo estaba hablando y confrontando. No le sacó la vuelta. Él pudo haberle sacado la vuelta a esta gente. A él ya lo seguía suficiente gente. Él pudo haber ido con su montoncito y haber dado la vuelta por otro lado y seguir él con su mensaje. Pero no se trataba de eso. Él no estaba haciendo nada ocultas. Él no tenía una secta. Él no estaba tratando de mantener su palabra callada. Jesucristo quería exponer la verdad. Él es la verdad. Y Él habla la verdad. Él es el autor de todo esto, de todos estos libros de la Biblia. Y Él es quien nos está trayendo una interpretación verdadera. Él es el que nos habla del fruto que hay en nosotros. Dice la Escritura que nosotros apartados de Él no podemos hacer nada, porque así como la vid está pegada al pámpano, el pámpano al fruto, no podemos llevar, ¿sí?, fruto si no estamos en Él. Si usted está en Cristo, usted va a hacer las obras de Cristo. Si yo estoy en Cristo, yo voy a hacer las obras de Cristo. Pero si usted no está en Cristo, no se preocupe. Toda la gente se va a dar cuenta. ¿Sí? Usted también se va a dar cuenta. Es por eso que nosotros tenemos que buscar, hermano, la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Hoy en este día, acérquese a Dios. Los días se están poniendo cada vez más difíciles. El tiempo se está volviendo peligroso, como nos lo dijo Pablo. Le dijo Pablo a Timoteo, has de saber que en los días postreros se volverán tiempos peligrosos. La gente ya no va a querer escuchar la verdad. La gente se va a amontonar para oír a cada loco que se va a levantar a hablar lo que cree y lo que piensa y lo que soñó. Y aquí no se trata de lo que tú pienses, creas o sueñes. Aquí se trata de lo que está escrito y de cómo Dios dejó establecida su palabra para que no hubiera revelaciones allá privadas. Pedro mismo nos dice, la palabra nunca fue de interpretación privada. Los grandes hombres de Dios, dice, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer esta palabra. Y fue esta palabra de peso y se tuvo que pesar, se tuvo que medir. Y conforme se fue cumpliendo a través de los años, se les fueron aceptando como profetas y como personas que realmente habían sido inspiradas por Dios. Pero en ningún momento habla de interpretaciones privadas. Yo no dudo que Dios siga hablando, pero eso se tiene que llevar al consejo. Siempre la persona que diga Dios me habló, Dios me dijo, usted tiene que tener el consejo de su pastor, tiene que tener el consejo de hermanos maduros en la fe que le van a poder orientar si esa palabra que usted está recibiendo es de Dios o no. Y no se tiene que ofender cuando le digan que no.
Ya Dios hablará a través de otra persona o Dios hablará de una manera distinta si en realidad era Dios. Nosotros tenemos que buscar el camino de Dios. Hoy más que nunca. El Señor dice, buscadme y viviréis. No te está diciendo si quieres búscame, te está dando una orden. Pero es una orden para traerte a la salvación, para tu bien, para que te mejores. Cuando Dios te da una ordenanza, un mandamiento, es para tu bien. Jesús les dijo aquí, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú estás cometiendo un pecado que no has podido dejar, créeme cuando te digo que tú estás siendo esclavo de ese pecado. Y solamente Jesucristo y su palabra te pueden libertar. Porque aquí nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El constante el estudio de la palabra, el constante estar pidiendo al Espíritu Santo que esta palabra caiga en tu corazón, en tu mente, para que puedas recibirla y la puedas poner por obra. Esos ejercicios espirituales son los que van a garantizar que tengas éxito sobre el pecado. Pero a veces el pecado es delicioso, apetecible. Pensamos que vamos a hacer las cosas que nadie nos ve. Te voy a leer algo. Para ti, que eres esclavo del pecado, te voy a leer algo. Ya sabes que la palabra de Dios es la única que te puede hacer libre. La palabra de Jesús. Pero fíjate lo que pasa. Cuando creemos nosotros que podemos hacer lo que queremos como creyentes, fíjate lo que dice. Quiero que veas esto conmigo. Vas a encontrarlo en los Salmos. Solo que nos dice aquí, capítulo 50, o Salmo 50. Y fíjese lo que dice aquí. Verso 21, 22 y 23. Estas cosas hiciste y yo he callado. Está Dios hablando. Dios dice, tú estás haciendo cosas y yo aún no te reprendo. Estoy esperando a ver cuándo te vas a arrepentir, a ver cuándo vas a buscar de Jesucristo, a ver cuándo vas a cambiar tu proceder. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto yo era como tú? Porque como no te estoy estorbando, piensas, entonces yo no estoy tan mal. Pecado es pecado, y Dios nunca bajó sola para el pecado. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto todos los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ordenemos nuestro camino. Ordena tu camino, hermano. Ordena tu camino para que la salvación venga a tu vida. Hoy más que nunca el cristiano está siendo bombardeado por todos los lugares, por todas partes, en el trabajo, en la casa, por medios de comunicación, los teléfonos, las redes sociales. Por todos lados el cristiano está siendo acribillado. Pero cuando el pecado abunda, hermano, sobreabunda la gracia. Y Dios todavía tiene más gracia que dar. Y todavía tiene más expectativa en ti de que puedes salir adelante. Porque ha dejado un medio llamado Jesucristo. Él es el único mediador. Y Él es el único que en realidad puede hacer algo por tu vida, así como por la mía. Ya desecha ese pecado. Desecha esos vicios. No es que Dios se escandalice de lo que hagas. Muchas veces no es que Dios no te perdone o no me perdone a mí, es que a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Necesitamos seguir adelante. Si tú ya te caíste, tropezaste, levántate, sacúdete, sigue caminando. Porque Dios
se agrada de tales cosas, pero no se agrada del que se queda tirado y todavía se revuelca en el lodo. Levantémonos, hermanos, sigamos adelante, que Dios está con nosotros y Él está a nuestra derecha. Acuérdese de lo que hablamos la semana pasada. Él nunca abandonó a Jairo, siempre estuvo caminando a su lado. Y cuando vino la mala noticia, ahí estaba Él también. Entonces Dios está con nosotros. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ha proveído un consolador para nosotros, que nos revela todo esto, todos estos libros de la Biblia, y que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Pero acuérdese eso. No porque Dios no lo haya reprendido significa que usted está haciendo las cosas bien. Usted ya sabe lo que es el bien y el mal. Apártese de iniquidad todo el que nombra el nombre de Jesús. Apártese de iniquidad, porque Dios no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano. Así que busquemos, hermanos de Dios, mientras puede ser hallado. Busquémoslo entre tanto su oído está atento a escucharnos. Busque de Dios. Yo le invito a que busque del Señor Jesucristo. Bendiciones, y Dios les llene de verdad de paz y de amor. Y si usted no ha sido exitoso en vencer algún tipo de pecado que usted esté practicando, pídale a Dios. Él lo va a sacar adelante, le va a perdonar, le va a amar. Fíjese lo que dice una cita en Isaías. Dice, ándale. Esas son palabras, las estoy hablando directamente de la Biblia. Dice, anda, vamos tú y yo a sentarnos a platicar, a entrar en juicio, es lo que dice la Biblia, pero esa es su interpretación. Ese es el lenguaje original. Vamos a sentarnos a platicar. Tú te vas a justificar y yo te voy a creer y te voy a perdonar. Ese es Dios, hermano. Él te está diciendo, ándale. Es como cuando tú miras a tu niño, a tu niña, chiquillos, que ya sabes que hicieron un error grande, pero tú lo que quieres es que venga, lo platique contigo, y tú vas a hallar la manera de ayudarlo. Así Dios está tratando de ayudarte, buscar la manera de ayudarte, pero quiere que confieses, que te apartes, que aprendas a escuchar su palabra y que le ames como Él te ama a ti. Hay mucha abundancia de salvación en Cristo. Todavía la cruz está vigente, hermano. Todavía ese sacrificio hermoso está vigente. Y Dios está dispuesto a pasar por alto los pecados pasados, dice en Romano. En otras palabras, Dios está diciendo, yo me hago como que no vi. Por amor a ti y por amor a Jesucristo. Hagamos las cosas bien, hermano, y vivamos vidas cristianas de verdad, con fruto de hoy en adelante. Dios les bendiga.